Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo, una vuelta por la esfera pública. Dirige Arturo Rojas. Mientras el mundo gira en esfera pública, analizamos lo que acontece. Bienvenidos a Esfera Pública Podcast. Hoy estamos con un invitado muy especial y para tratar también un tema en el cual estamos inmersos el día de hoy y en esta pandemia, pues que es el tema que tiene que ver con la educación virtual. La cuarentena en distintas partes del mundo ha hecho que se cambien las rutinas en el trabajo, en las redes sociales y también ha pasado en la educación. La llamada educación virtual, aunque ya venía en ascenso, y cada vez más personas estudian a través de ella. Hoy parece que el COVID-19 nos pone en un nuevo momento, en un ámbito donde todos, queriendo o no, tenemos que estar más cerca de este tipo de modalidad. Aunque tiene algunas diferencias, algunos marcan diferencias entre una educación mediada por la computadora y otros le dicen educación virtual o educación a distancia. Ya veremos cuáles son las diferencias existentes. Igual estamos hoy más cerca con la tecnología de ese tipo de educación. La computación y la red de internet son el pan de cada día para estudiar hoy a través de la computadora. Vamos a hablar con Johnny López. Él es comunicador social, magíster en Ingeniería de Medios para la Educación, especialista en informática educativa con amplia experiencia en formulación, gestión y desarrollo de proyectos de tecnología como apoyo a la educación y como ambiente de aprendizaje. Docente universitario de pregrado y posgrado en comunicación, educación y tecnologías de la información y la comunicación. Investigador en las áreas de comunicación, educación, cultura y tecnología educativa, y actualmente se desempeña como director del campus virtual de Uniminuto. Con mis compañeros Viviana y Miguel vamos a dialogar con él. Miguel, muy buenas, ¿cómo está? Bien, muy bien, Arturo, aquí ya listo para hablar un poco sobre educación, sobre todo en esta época de cuarentena que nos mandó a todos a la casa a hacer un montón de cosas que no acostumbrábamos a hacer. Sí, el trabajo, como mencionaba anteriormente, el trabajo, las amistades, ¿cierto? Hoy, Viviana, si nos vamos a tomar un tinto, un café, nos toca a través de la tecnología, mediado por la tecnología, Vivi. Hola Arturo, hola Miguel, sí, ahorita toca todo mediado por la tecnología, se aumentan las videollamadas, mi papá ya aprendió a hacer videollamada a través de WhatsApp, todos los días me llama para podernos ver un ratico. Tremendo invitado el que tenemos, estaba escuchando el perfil y está muy chévere, entonces creo que va a ser un programa muy interesante. Así es, entonces le damos la bienvenida a Johnny López. Johnny, bienvenido a Esfera Pública Podcast, ¿cómo está? Bueno, bien, muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes. En el momento en que estén escuchando los seguidores de Esfera Pública, pues este espacio, y muchas gracias por la invitación. Sí, nosotros también cambiamos, Vivi y Miguel, veníamos de la radio análoga de la AM y ahora estamos en este medio del podcast. Revivimos en este momento del COVID-19. Todo es una oportunidad. Johnny, hoy se habla de educación virtual muchísimo. Yo he escuchado en los noticieros, en la radio, que le toca estudiar en la educación virtual hoy. Pero también algunos teóricos hablan de educación remota o de educación a distancia. ¿En qué estamos? En este momento o es educación remota, ¿y qué es educación remota o es educación virtual? Bueno, Arturo, no, yo creo que por la situación, obviamente, todos tuvimos que empezar a buscar alternativas para poder responder a el reto que nos suponía estar aislados y por tanto, pues todas las instituciones tenido que buscar nuevas formas de hacer las cosas y dentro de esa lógica viene este nuevo término de educación remota, que es básicamente un eufemismo para denominar algo que no es ni educación presencial ni educación virtual. Es básicamente el uso de tecnologías para tratar de llevar en alguna medida los procesos de enseñanza y aprendizaje que veríamos realizando de manera tradicionalmente presencial. Y desde ese punto de vista, pues es claro que no todo lo que se está haciendo en ese momento está alineado con lo que es la educación virtual, pero tampoco con la educación presencial. Entonces es como un experimento que estamos viviendo en el que se le ha denominado así, educación remota, al hecho de que el profesor utilice la tecnología
para poderse comunicar, interactuar con los estudiantes a través no solamente de tecnología, sino de medios incluso tradicionales. Ya sabemos que el ministerio incluso ha abierto la posibilidad de desarrollar clases por medios analógicos o medios electrónicos como la televisión o la radio, y eso supone paradójicamente una vuelta al pasado en el uso de ese tipo de medios, ¿no? Pero entonces, pues básicamente sería eso, o sea, educación remota es una forma que estamos dándole a esa forma de encontrar cómo hacer las cosas en este momento, sin tener la planificación y la rigurosidad que se tiene en educación virtual, pero también, obviamente, alejados de las aulas. Es cierto, Johnny, pareciera que volvemos al pasado. En estos días hablaba con una persona que está generando podcasts para que estudien los niños en diferentes regiones del país, y esos podcasts los pasan por las emisoras porque hay sitios donde no hay conectividad. ¿Eso que llamábamos educación a distancia desapareció o también hace parte hoy del mundo digital, del mundo virtual? En este momento de la historia donde obviamente la tecnología a nivel de redes y comunicaciones ha tomado tanta fuerza, pues cada vez se hace menos uso de esos medios tradicionales, pero definitivamente todas estas modalidades o formas de interacción para hacer procesos educativos conviven. Incluso todavía seguimos viendo, seguramente por necesidad en algunas regiones, el envío de material impreso, la necesidad de hacer o transmitir por radio o por televisión, que son medios más tradicionales, contenidos educativos. Entonces, digamos que eso ya se venía viviendo, se venía haciendo, eso sí, una transición claramente hacia lo digital, hacia lo totalmente electrónico, y pues con esa situación tenemos que echar mano de todas esas alternativas porque obviamente las condiciones de conectividad del país, aunque han mejorado en las últimas décadas y en los últimos años, pues no son suficientemente abarcadoras para poderle dar cobertura a todas las regiones. Bueno, es claro que hay muchas diferencias y realmente son como modelos diferentes entre la educación virtual, la educación remota y presencial, pero ¿hay ventajas desde la educación virtual sobre las otras dos? Digamos que yo sí considero que en términos generales no hay un tipo de educación mejor que otro. El mejor tipo de educación es aquel que es un proceso riguroso, coherente, planificado, donde se busca desarrollar la meta de aprendizaje a través de actividades que sean pertinentes, contenidos que sean adecuados y que se evalúen, obviamente, en coherencia con todo esto que estamos hablando. Ese es el mejor tipo de educación. Y ese tipo de educación, lo que sí es importante entender es que se puede dar tanto en lo presencial como en un escenario híbrido como el que estamos viviendo, donde tenemos medios electrónicos o, digamos, educación mediada por tecnologías, pero también en educación totalmente virtual. Entonces, no diría yo que hay un mejor tipo de educación. Lo que sí hay es un mejor tipo de planificación educativa que permite sacarle el mejor provecho posible a cada uno de estos escenarios. Bueno, tenemos un testimonio de una chica que es patinadora y esa fue su principal motivación para pasar de la educación presencial a la educación virtual. Ella es Jimena Domínguez Contreras y entonces vamos a escuchar su testimonio. Hace más o menos 2 años empecé a estudiar virtual, ya que por mis entrenos era necesario para poder entrenar día y tarde. Mi anterior colegio era súper chévere, pues podía compartir con mis compañeros, todo era súper bien, pero pues con mis padres decidimos tomar la decisión de entrar al colegio virtual para poder conseguir lo que he querido en el ámbito del patinaje. Mi anterior colegio estuve hasta grado séptimo, ahorita en el que estoy hice octavo y noveno y este año estoy haciendo décimo. Está certificado por la secretaría para poder entrar a una universidad. También ha sido un poco duro, ya pues que si tú no entiendes algo, pues obviamente no tienes un profesor que te pueda explicar lo que tú no entiendas. Alguna gente cree que pues estudiar virtual no es igual a un colegio, y no, incluso es un poco más complicado, ya que pues si no entiendes algo te tienes que por tus propios medios buscar a ver quién te explica o mirar cómo entiendes el tema, pero igual todo juntos se aprende lo mismo y juntos se estudia igual. Estoy muy contenta porque pues igual puedo hacer lo que me gusta, lo que amo,
pero también pues obviamente extraño mis compañeros, extraño estar en un aula, extraño compartir todos esos momentos que pues nos deja la vida, pero pues creo que todo se hace por una mejor forma de poder conseguir lo que quiero. En mi anterior colegio me fue súper bien, estuve con buenas calificaciones, siempre me destaqué pues por tener buenas notas y hacer todo bien, ya que pues por el patinaje para que me dieran los permisos para poder ir a competir, ya que esto pues fue uno de los motivos por el que me pasé a estudiar virtual. Estoy muy contenta, todos son lo mismo, todos son iguales y agradezco ya que a esta forma podemos realizar los sueños que todos queramos cumplir. Johnny, a partir de este testimonio uno nota que hay una rutina diferente de los estudiantes o debe haber una rutina diferente de los estudiantes. ¿Cuáles son los problemas que uno puede identificar en el estudiante, sea mayor, en este caso es una chica de colegio, o sea universitario, en esas rutinas para adaptarse a un medio como la virtualidad para la educación? Aquí hay un tema importante que resalta este testimonio y es que si bien la educación virtual tiene unas bondades que no tiene la educación presencial, en el sentido de que permite un mayor nivel de flexibilidad para poder acceder en tiempo y espacio a la experiencia educativa, también refleja la necesidad de tener, o más bien la obligación de tener, un mayor nivel de autonomía y autodisciplina en el proceso, dado que la mayor parte de los contenidos, de las actividades que tiene que desarrollar en el entorno virtual, depende del trabajo autónomo que realiza el estudiante y por tanto allí la dedicación y el esfuerzo, digamos, que pueda poner él es un punto supremamente valioso y relevante para poder sacar con éxito los estudios. Y obviamente esa es una de las mayores dificultades. Nosotros no venimos acostumbrados a abordar, digamos, de manera autónoma los aprendizajes. Estamos acostumbrados a que tenemos un profesor parado al frente, que en términos generales es el que nos transmite la mayor cantidad de información que se supone debemos aprender. Y aquí el ejercicio es a la inversa, donde el estudiante es el que tiene que hacer un gran esfuerzo en medio de la metodología para aprender, conocer, investigar y ahondar en los temas que, que está abordando, digamos, durante su proceso formativo y por tanto, pues esa responsabilidad no siempre es un tema fácil de asumir. O sea, el trabajo autónomo, esa disciplina que uno requiere para estudiar en línea no es un tema que se logre de la noche a la mañana. Y por tanto, pues ahí radica una de las mayores dificultades para muchos estudiantes en esta metodología y seguramente una de las mayores dificultades que los lleva también a desertar de la misma. Entonces, ese tipo de visiones, objetivos alrededor, digamos, de esto también pues ayudan a empujar un poco esa disciplina, que es parte del compromiso extrínseco, digamos, que tienen algunos de los estudiantes que abordar durante metodologías como la virtual. Bueno, amigos, el 52% de los hogares colombianos tiene conectividad a Internet. En las cabeceras es el 63% y en la ruralidad solo el 1% tiene acceso a redes móviles. Con este panorama de conectividad, así es casi imposible que la educación virtual o la educación remota sea posible en la educación pública de Colombia. Y aquí vengo a hacer como dos preguntas. La primera es si estamos haciendo algo para mejorar este aspecto de relacionar la conectividad con la educación, si están trabajando para el mismo lado el Ministerio TIC y el Ministerio de Educación. Y lo segundo es una reflexión para dos docentes que están en esta mesa en este momento, que es Arturo y John. Y es, ¿los profesores quieren, pueden y están en capacidad de cambiar paradigmas de educación para que, digamos que aquí hemos hablado desde el punto de vista del estudiante, que si el estudiante puede ser autónomo, que si el estudiante puede adaptarse a las herramientas, pero no hemos hablado desde el punto de vista de la formación docente y desde el punto de vista de cambiar paradigmas en la educación pública, sobre todo teniendo en cuenta que hay una educación, unos docentes que están fortalecidos en su organización, como FECODE, y que muchos de ellos manejan discursos poco
de poco movimiento. Entonces, es la reflexión. ¿Ustedes creen que están listos los docentes o no están listos los docentes para este tipo de educación? Bueno, pues yo creo que en términos generales, digamos, hay una discusión bastante amplia. Primero, respecto al contexto del país para poder ofrecer educación pública de calidad a través de tecnologías. Digamos que es claro que hay unas limitaciones evidentes en el tema de conectividad. Hay regiones donde el Internet no ha llegado, pero más allá de eso, nosotros, por las mismas condiciones del país, sabemos que es una limitación clara que muchas personas, muchas familias puedan tener acceso a un computador. Pareciera todavía que eso ya está superado, pareciera que eso es cosa del pasado y no es así. O sea, las condiciones socioeconómicas de la mayoría de poblaciones y de personas que habitan nuestro territorio, pues por supuesto, no les permite acceder ni a computadores y a veces mucho menos a smartphones, que son los que permitirían tener alguna experiencia cercana de este tipo. Entonces, digamos que empezando por ahí, las condiciones obviamente pues no son las mejores. Yo entiendo, por supuesto, que esta situación ha obligado a todos a actuar de manera creativa y los profesores de todo el país, los de básica, los de secundaria, no solamente los de pública, sino también los de privado, han tenido que trabajar, digamos, con mucho amor y mucha dedicación, y eso se ve para poderles llevar educación a sus estudiantes. Y lo han hecho con las condiciones que pueden. Pero si uno ya, digamos, deja de lado este escenario en el que estamos en este momento y piensa en un escenario futuro donde hayamos superado esta pandemia y donde de pronto nos encontremos con que la educación virtual nos demostró ser una oportunidad para el país, seguramente habrá mucho trabajo por hacer en garantizar que esas condiciones mejoren. Yo, ya que me interpela Miguel, aprovecho también en mi calidad de docente y, digamos, reseñar un poco lo que está sucediendo hoy en día o lo que yo veo que sucede con mis compañeros y conmigo mismo. Y es que creo que sí hay una motivación de los docentes por tratar de dar lo mejor de sí. Hay unas ganas de cambiar. Yo he visto docentes, por ejemplo, mayores que están buscando hacer lo mejor posible para que sus clases sean lo más dinámicas que se puedan, para que haya participación de los estudiantes. Sin embargo, sí creo que aún nos falta un trabajo de formación en didáctica y en pedagogía desde la tecnología, Johnny. Yo creo que ahí todavía hay un trabajo muy grande por hacer. Algo que a mí me ha sorprendido es que veo también personas muy jóvenes en la docencia que le están huyendo a la tecnología. Yo esperaría que, digamos, eso se diera más en unas edades mayores, pero no, en personas jóvenes parece que nos cogió de improviso este tema y docentes muy jóvenes o están renunciando a ser profesores mediados por las tecnologías o realmente hay algo que me sirve para hablar después de otro tema y es que no somos tan nativos digitales como creyéramos. Yo quiero compartir un poco la experiencia que también conocí con una docente de un colegio de la localidad de San Cristóbal y su nombre es Catalina Lozano. Ella que tiene las herramientas para ofrecer educación preescolar desde su casa para los niños que ella estaba atendiendo, pero realmente las condiciones socioeconómicas de los niños impiden que ellos tengan acceso a internet, a un computador, a un celular. Ella se ha ingeniado para dar sus clases a través de mensajes de texto, de llamadas. Les dice a las mamás cómo con cosas que tengan en la casa pueden ayudarles a mejorar el tema de las emociones a los niños, ¿no? Porque eso también es un tema bien difícil para hacer desde la virtualidad. El escenario nos cogió a muchos profesores, digamos, como desubicados. Seguramente, pues, habrá muchos que hayan transitado mucho más tiempo utilizando tecnologías para apoyar sus procesos formativos, pero hay otros que están casados con la presencialidad y con las metodologías tradicionales y por tanto, pues esto es un esfuerzo que hay que seguir haciendo a nivel de todas las instituciones educativas. Creo que de hecho esta pandemia es una oportunidad y ha sido una oportunidad, seguramente nos va a dejar una lección importante en el sentido de que la educación virtual no es ni de mala calidad, ni la educación con tecnologías es más mala o peor que las otras metodologías, pero seguramente también nos va a enseñar que hay oportunidades allí para poder hacer mejor algunas cosas. Y
Estoy seguro que muchos profesores que les ha tocado empezar a enfrentarse a esto y en su búsqueda de buscar alternativas, han logrado identificar la riqueza que pueden tener herramientas tecnológicas y que le pueden aportar mucho valor y mucho sentido a los procesos educativos, y seguramente esos profesores cuando vuelvan a la presencialidad van a incorporar eso dentro de sus didácticas y dentro de sus metodologías, porque esto está haciendo un aprendizaje supremamente importante. Y a nivel institucional, por supuesto, yo creo que si había muchas instituciones de educación superior o muchos colegios que tenían el temor de incorporar este tipo de tecnologías en sus aulas o no entendían muy bien cómo poder hacerlo de manera efectiva, seguramente esa transición va a ayudar a que se entienda y se aproveche de mejor manera y obviamente se incorpore a futuro. Yo tengo una tía docente, ella ya no ejerce, ya es pensionada, pero me envió una imagen que dice, jamás la escuela y el maestro podrán ser reemplazados por la tecnología. Hace falta la pedagogía del afecto. Y a mí me surge entonces la duda, ¿qué tan importante es la interacción presencial en el proceso educativo? Yo creo que la interacción es muy importante. La pregunta es si solamente la presencial es importante, si no podemos encontrar cercanía a través de tecnología, si yo no puedo sentir necesariamente lo mismo, o la misma empatía o la misma emoción cuando yo hablo con un familiar, con un amigo a través de un teléfono o de una videollamada o cuando lo hago presencial. Entonces, creo que la presencialidad obviamente es supremamente importante, sobre todo en las primeras etapas, digamos, del desarrollo de un niño, la cercanía, digamos, sentir el contacto físico con otros es supremamente importante, y para todas las personas jóvenes y adultas, la socialización es una etapa o un proceso muy importante. Entonces, definitivamente, pues la presencialidad es fundamental, pero la pregunta es si en educación esa presencialidad es una talanquera o digamos, algo que no pueda ser superable, una barrera insuperable, de modo que termine haciendo peor el proceso formativo. Y yo creería que no. Creo que allí puede haber la posibilidad de hacer procesos formativos sin necesidad de tener tanta presencialidad. Hoy no hemos mencionado nuestras redes sociales, entonces Ah, pues ¿verdad? voy a hacer anuncio parroquial. Nos pueden ¿Dónde quedó seguir lo en, digital? sí, nos pueden seguir en Facebook y en Twitter, Esfera Pública CO, y recuerden que nos pueden escuchar a través de Spotify, de iVoox, de Anchor. Ahí tenemos las tres plataformas para que nos puedan escuchar en todos los podcasts que ya hemos realizado. Bueno, Johnny, el doctor Ginás decía que nada cambiaría, que simplemente en unos meses se nos olvidaría que estuvimos en una pandemia, cuando pase la pandemia, por supuesto, que nos parecerá una anécdota haber estado encerrados 2 meses o 3 meses en la casa en algunos otros sitios, y que con el tiempo veremos que eso fue muy poco tiempo el encierro, que hoy lo vemos largo. En el caso de la educación, el mundo cambiará, la educación cambiará desde esta perspectiva del uso de la tecnología. ¿Va a haber una transformación? ¿Se cree que va a haber una transformación profunda o no? Yo creo, hay muchos que dicen que ya todo cambió. Yo creo que estaría en un punto medio entre las dos visiones, y es que es claro que esa experiencia nos está mostrando otras posibilidades en la educación, y es posible que esa nueva visión pues obviamente lleve a muchas instituciones a repensarse y repensar el papel de la tecnología en su marco operativo. En términos generales, es posible que en algún tiempo después de que haya pasado todo esto, pues el retorno a la normalidad vuelva a llevar a las rutinas normales, pero en términos generales, creo que en el sector educativo, como en otros sectores, ya se ha operado un cambio importante en darse cuenta que la tecnología puede ser un aliado muy importante para poder desarrollar los procesos. Pues Johnny, un agradecimiento por haber estado con nosotros en este podcast, el de Esfera Pública, hablando sobre este tema de la educación virtual. Seguramente tendremos otras oportunidades, podremos hacer una evaluación más adelante después de que pase la pandemia y, digamos, sea también una anécdota, como dice el doctor Ginás, lo que nos está sucediendo en este momento.
Gracias por darnos su conocimiento y por conversar con usted para que nuestros oyentes puedan aprender un poco más sobre educación virtual y también entender este fenómeno que estamos viviendo. No, a ustedes muchas gracias y un saludo a todos los seguidores de Esfera Pública. Vivi, entonces, ¿dónde nos consiguen? Nos encuentran en Twitter y en Facebook como Esfera Pública CO. Ahí también esperamos sus comentarios, sus aportes, sus apreciaciones acerca de este tema. ¿Qué piensan? ¿Cómo lo ven? ¿Creen que hay cambios? ¿Creen que también será una anécdota? También nos pueden escuchar a través de iVoox, de Anchor y de Spotify. Esfera Pública, ahí nos encuentran. Sí, ahí. Es fácil, Esfera Pública y lo encuentran en eso. Bueno, nos vemos, Vivi, nos vemos, Miguel. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos en un próximo programa en Podcast de Esfera Pública.